para pasar del experimento a un modelo, debemos de iniciar con un modelo conceptual que se base en las características de la corriente que queremos modelar. Y obviamente todo esto mediado por parámetros y funciones que vienen del análisis de los trazos experimentales, que es algo que veremos un poco más adelante. Ahora quiero enfocarme un poco en cómo pasar de trazos de corrientes macroscópicas a un modelo conceptual que nos servirá para plantear las ecuaciones que representen esa población de canales iónicos. Entonces, aquí tengo un par de corrientes que comparten una característica, a pesar de que una es positiva, como es esta corriente de potasio, y la otra es negativa, como es esta otra corriente de potasio. Son canales diferentes. Este es un canal que se le llama el rectificador tardío, y este es un canal de potasio que se le llama de rectificación hacia adentro. Pero bueno, eso no es lo importante ahora. Lo importante es que veamos esto. Tenemos un pulso de fijación de voltaje, o varios pulsos de fijación de voltaje, mejor dicho, desde menos 70 milivolts a voltajes de prueba de menos 30 a 70 milivolts. Y acá, partiendo de menos 70 milivolts, se dan pulsos de prueba a menos 50 y hasta menos 50 milivolts. Entonces, lo que podemos ver aquí, para empezar, es que pues esta corriente, la corriente de potasio del rectificador tardío, se presenta en voltajes de menos 30 a 70 milivolts. Pero fíjense cómo esta se ve a voltajes mucho más negativos, ¿no? Desde menos 50, menos 150, perdón, hasta menos 50. O sea, este es el trazo a menos 150, este es el trazo a menos 130 o algo así, y así sucesivamente. Ya llegando a menos 50 prácticamente no vemos corriente. Aquí es al revés, esta línea azul es la de menos 30 milivolts, y así sucesivamente para arriba. Este debe ser el de 70 milivolts. Los colores corresponden pues al pulso de voltaje. Entonces, esto nos sirve para aprender que pues, el protocolo de pulsos de voltaje se diseña de acuerdo a lo que sabemos de la corriente, ¿no? O sea, de nada me serviría a mí dar un pulso para esta corriente de menos 30 a 70 porque no vería ninguna corriente. O sea, como les digo, a menos 30 aquí ya la corriente es cero y más para arriba yo ya no vería nada. Entonces, la duración de los pulsos, como vimos en el artículo, y los voltajes de estimulación dependen pues de las propiedades de la corriente que estemos estudiando. Pero bueno, entonces eso respecto al protocolo experimental. Respecto a la respuesta de las corrientes, y ya pensando un poco en el modelado de estas corrientes, pues aquí fíjense cómo se da el estímulo y se empiezan a abrir estos canales. Eso se muestra cómo cambia de 0 a algún valor. Esta curva azul, aunque es muy pequeña la corriente, pues alcanza a ver una pequeña elevación de la corriente. El pulso de menos 10, si no me equivoco, el naranja, ya se ve un poco más amplia la corriente macroscópica, la verde sucesivamente. Pero si se fijan, mientras yo mantengo el estímulo, es decir, aquí estoy estimulando, lo mantengo, la corriente no cae. Una vez que llegó a su punto máximo, se mantiene hasta que acabe el pulso aquí. Entonces la corriente regresa a valores pues cercanos al valor inicial que tenían, que es prácticamente cero, ¿no? Aunque tardan un poco en regresar, pero bueno, eventualmente llegarán al cero si es que este voltaje de menos 70 se mantiene. Entonces, a este tipo de corrientes, fíjense cómo abre, y eso lo representamos conceptualmente aquí. Esto abrió al cambiar
al dar el pulso de estimulación y se mantuvo ahí hasta que se acabó el pulso de estimulación, en donde el canal regresó al estado cerrado. Los canales aquí, imagínense que este canal representa a toda la población de este tipo de canales. Entonces, este tipo de corrientes con una sola compuerta de activación, vamos a llamarle una compuerta de activación, nos permitiría modelar este tipo de corriente porque abre, se mantiene abierto y cierra. Entonces, de una vez, para ir introduciendo la notación que vamos a utilizar, a esta compuerta de activación le vamos a llamar la compuerta M. Entonces, cuando en una ecuación vean que hay una M, una ecuación de la corriente, de una corriente macroscópica, esa M está representando esta compuerta de activación y de cierre. En este caso, en la segunda corriente que tienen a la derecha, pasa algo muy parecido, pues estoy en menos 70 y estoy en corriente 0. Doy el pulso, por ejemplo, a menos 50 y activan estos canales. Es decir, una vez más, esta compuerta se abrió. Inicialmente estaba en este estado cerrado, la población de canales, o en promedio, pues. Si ven un poquito de ruido, es que algún canal de esa población puede estar abriendo eventualmente. Recuerden que es un proceso probabilístico, entonces por muy pequeña que sea la probabilidad, alguno de esos canales que forman esa población puede abrir por pura probabilidad, ¿no? Por muy pequeña que sea. Entonces ese ruido que ustedes ven en estas corrientes son fluctuaciones de algunos canales, aunque pues a este voltaje menos 70 obviamente abren muy poquitos y por eso se ve un ruidito alrededor de cero, porque abrirá uno, se cerrará, pero quedará en promedio en cero. Al dar el pulso a menos 150, pues una gran cantidad de canales pasan del estado cerrado al estado abierto, aunque sigue habiendo fluctuaciones, pues en promedio pues una gran cantidad de esos canales se mantienen abiertos, pero mientras unos cierran, otros abren. Recuerden que son independientes y el fenómeno probabilístico pues permite que en promedio la amplitud de la corriente se mantenga más o menos estable, ¿no? Entonces, igual que en este caso de la corriente a través de los canales de potasio del rectificador tardío, se abren en promedio pues la población de canales, y mientras yo mantenga el pulso de estimulación se mantienen en la amplitud en promedio, pues. Y mientras cambio el voltaje, pues va cambiando la proporción de canales que se mantienen abiertos en promedio, y eso hace que cambie la amplitud de la corriente macroscópica. Recuerden que la corriente macroscópica es la suma de las corrientes a través de una población de canales. Entonces, pues esta amplitud tiene que ver mucho con cuántos canales se abren a los diferentes niveles de voltaje que se están dando. Entonces, este tipo de corrientes, cuando yo veo que se activan, pero que al mantener el pulso no cae la corriente, sino que se mantiene en una amplitud constante, pues se pueden modelar utilizando una sola compuerta, a la que, como les dije anteriormente, llamaremos M, compuerta de activación. Y bueno, una cosa que olvidaba mencionar es que la velocidad de la activación puede variar. Sin embargo, pues eso es otra cosa, ¿no? ¿Qué tan rápido pasan los canales de estar aquí en C a abrirse esto? Pues es algo que debemos incluir posteriormente en el modelo, pero no cambia la idea de que una sola compuerta M nos permitirá modelarla. Aquí, como pueden ver, pues la activación es un poco más lenta. Fíjense cómo tardará, no sé, 20 milisegundos en llegar al máximo, o menos, tal vez 10. Y aquí, en un tiempo muy corto, puede ser que en un par de milisegundos ya esté en su amplitud máxima, ¿no? Entonces, una cosa es cuántas compuertas tiene, en este caso solo con la de activación es suficiente, pero
Otra cosa es qué tan rápido se van a mover esas compuertas en los canales de esta población. Otro tipo de canales, de poblaciones de canales, pues como ya vimos, que pueden tener 3 estados: cerrado, abierto, inactivado, dan lugar a corrientes macroscópicas diferentes. La activación es la misma. Fíjense que otro protocolo de pulsos de voltaje de menos 70 a voltajes de estimulación de menos 30 a 70 por 100 milisegundos aquí, y de menos 60 a 40 por 7 milisegundos acá. Fíjense cómo al cambiar el voltaje hay una activación muy rápida de los canales. Cómo sube esta corriente es algo muy rápido. Es decir, estoy pasando de aquí a aquí muy rápido. La población de canales en promedio está pasando muy rápido de estar cerrado a estar abierto. Y esta compuerta M, que es la misma que vimos en el caso pasado, está liberando el canal y está permitiendo que muy rápido pasen iones a través de esa población de canales y se generen estas corrientes. Sin embargo, vean también cómo mientras se mantiene el pulso, esto ya va cayendo. Incluso al finalizar el pulso, la corriente es prácticamente cero, ¿no? Entonces, eso nos indica que hay otra compuerta de inactivación, que aunque se mantiene la compuerta M abierta, hay otra compuerta de inactivación, esta a la que llamaremos H, que está cerrando el canal, o la población de canales, mejor dicho, porque estamos hablando de corrientes macroscópicas, y eso hace que, a pesar de que el pulso de estimulación se mantenga, la corriente caiga en amplitud. Es decir, y la velocidad pues del movimiento de estas compuertas conceptuales, pues en realidad pues serían cambios conformacionales de la proteína, como vimos al principio, pues es una cosa aparte, ¿no? Aquí tarda pues tal vez, no sé, 40 milisegundos en esta caída en las corrientes. Si ven, este pulso es de 100, entonces más o menos aquí ya ha caído casi en su totalidad esta corriente. Acá tenemos un pulso mucho más corto, en 7 milisegundos. Prácticamente en algunos de los casos ya ha caído la amplitud de la corriente completamente, aunque se ve una vez más el paso del C al O y el paso del O al I de la población de canales. Entonces, como en el caso anterior, pues la velocidad en la que la compuerta M libera el canal, en pasar de aquí a aquí, pues puede ser muy rápida, puede ser muy lenta, pero de todas maneras, y de la misma manera, perdón, el movimiento de la compuerta H para bloquear el canal o para inactivar el canal por otro lado, pues también es otro factor que hay que tomar en cuenta para modelar este tipo de corrientes macroscópicas. Entonces, si ustedes ven una corriente de este tipo que activa muy rápido o que activa muy lento, no importa, pero que al mantener el estímulo, esa amplitud de la corriente macroscópica cae, pues puede ser razonable proponer un modelo de este tipo conceptual, un modelo de 3 estados, de una población de canales de 3 estados, para poder reproducir esta corriente. En el caso anterior, si ustedes ven que se activan los canales, independientemente de si la corriente es positiva o negativa, pero al mantener el estímulo la corriente mantiene su amplitud, pues entonces es razonable proponer un modelo de la corriente macroscópica únicamente con canales de 2 estados, que sería el estado abierto, el estado cerrado, una sola compuerta M, y aquí una población de canales de 3 estados sería estado cerrado, estado abierto, estado en activación, pero para eso se necesitarían solo 2 compuertas, la M, la H, que sería la compuerta de activación, abre y cierra esta compuerta, y la H abre y cierra esta compuerta. Entonces con eso tenemos
por lo menos las bases para empezar a proponer nuestros modelos de corrientes macroscópicas.